muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. El que les habla, Arturo Renteral, y por supuesto con la compañía de la maestra Ana María Rico Cárdenas y el extenso conocimiento del doctor Marco Antonio Paul Scott. Excelente programa, muy buena tarde. Muy buenas tardes, qué bueno que están una vez más con nosotros. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, maestra, buenas tardes, amigos, amigas que nos están sintonizando. Pues antes de entrar a este tema tan controversial del día de hoy, tenemos por ahí pendientes algunas preguntas de la semana pasada, doctor. ¿Qué le parece si las sacamos y luego ya entramos de lleno al tema del día de hoy? Ok, más que preguntas, nos dice Rocío Lechuga que uno de los tipos de familia en nuestras sociedades es el monoparental, que es producto del divorcio y no de embarazos prematrimoniales. Bueno, solo comentarle que en este caso no hay varios autores que han hablado de esta clasificación del monoparental, pero me quiero referir al más grande, según yo, que es Salvador Minuchin, y que no hace una reflexión de esta manera, pero no estaría en contra de lo que dices, Rocío. Gracias. Y me manda saludos Michelle Lemus. Un abrazo mucho por la muerte de mi amigo. Sí, hace una semana estábamos comentando la muerte de Alberto Hernández, número 51 Centro, al cual apodábamos gustosamente el Cate. Y a donde quiera que estés, mi querido Cate, te mandamos saludos. Desde mis creencias estará ya con el creador del universo. Doctor, el tema del día de hoy, desde la psicoterapia transpersonal, la contradicción en la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Podemos enfocarlo como un acontecimiento transpersonal en sus tres esferas. Así es. Abarcaría lo transgeneracional, lo intergeneracional, sobre todo por la sociedad, la cultura. Y obviamente los defensores de la aparición mencionan fechas, específicamente el 12 de diciembre de 1531. Así es. Y obviamente está dentro de las familias, de muchas familias, y de todo lo que sucede en nuestra vida, de alguna manera o de otra. Quiero decirle que en este programa dejo claro, y lo voy a estar repitiendo, no estamos cuestionando la existencia o no de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe existe para la psicoterapia transpersonal en términos generales porque es una percepción que se manifiesta a través de las personas y de los seres humanos. El simple hecho de que alguien considere, cree que existe, le da sentido a su existencia y como tal es parte de su realidad y también de su verdad. Entonces, tal vez... Y la gran mayoría de los mexicanos creen en la Virgen de Guadalupe. Así es, tanto que recordará el artículo que hace algunos años escribimos donde mencionábamos que el mexicano efectivamente, como muchas veces se ha dicho, es guadalupano, y que yo decía que bajo el principio de ser guadalupano había algunas contradicciones con respecto a la universalidad de Cristo, y que en ese sentido me estaba refiriendo al catolicismo, y que el pueblo mexicano se guía más por la tradición guadalupana, que está fundamentada en una tradición prehispánica y que de alguna forma se alejaba un tanto del catolicismo. Claro, ese es mi punto de vista. Yo recuerdo que usted nos ha comentado en algunas otras ocasiones que tocamos el tema, que el Papa Juan Pablo II dijo, yo no sé si sean católicos los mexicanos, pero lo que sí son guadalupanos. Bueno, ese es un comentario que yo hice, pero no está dentro del artículo, eso lo hice una vez que lo comentó. Sí, y también no es mi intención entrar en una controversia con respecto a si el mexicano es guadalupano o es católico guadalupano. Finalmente pensaría entonces que es mariano guadalupano, mariano católico o católico mariano, sabiendo que la Virgen de Guadalupe es una manifestación de la Virgen María, y entendiendo que la Virgen María es uno de los grandes pilares
de la universalidad del cristianismo, es decir, del catolicismo, por la forma en que Jesús llega y que, como usted sabe, es motivo de adoración y de recibir el nombre de Virgen María, aquella princesa judía que fue expulsada por Herodes el Grande y de alguna forma protegida por la jerarquía judía, porque el padre de María, como se ha comentado, era el heredero a quien le correspondía el trono de Judea, motivo por el cual después se hace una explicación con respecto a por qué Jesús sí podía ser considerado no solo de arriba, sino también de la tierra, en ese sentido, hijo de María, María hija de príncipe ascendido judío que le correspondía el trono de Judía, que es asesinado por Herodes padre, también conocido como el Grande, y que como consecuencia en esa línea genética le correspondía a Cristo, en caso de que esto fuese así, el trono de Judea, además del trono de los cielos, por ser hijo del Padre. Entonces, según lo que usted nos comenta, a la Virgen María la expulsaron los mismos judíos. Sí, era muy chica, era una niña cuando asesinan a su padre. Pero sus tíos también eran parte de la alta jerarquía de la iglesia judía, por decirlo, o del templo judío, y entonces es mandada, es protegida por el tío y es protegida y es llevada al templo judío, donde vive hasta aproximadamente los 17 años. Una vez que ya es considerada mujer, entonces se convierte en un problema, ya no puede estar en el templo, y en ese sentido se presenta uno de los primeros milagros que se atribuyen al cristianismo, porque citan a todos los hombres casaderos, solteros o viudos, lo que en este tiempo existe como bajo este esquema, solteros, viudos, y resulta ser que dentro de ellos encuentran a Pedro, que no es de la localidad, perdón, a José, que no es de la localidad, y entonces dicen, usted es casado, no, entonces véngase para acá. Es llevado, él llevaba a su burro, lo amarra ahí en la entrada del templo, en un árbol, y resulta ser que ese árbol florece, un árbol de duraznos que florece en una época donde no florece el durazno. Cuando preguntan que quién se quiere casar con ella, pues nadie se aventó el tiro, y entonces, según cuenta esta historia, el sacerdote pregunta de quién era el burro que habían amarrado ahí, porque ese árbol había florecido, y entonces se dice, es de un visitante, un comerciante que viene, su nombre es José, y a José, en ese sentido, van por él, le dicen, te toca, y José a regañadientas llega con ella a la población donde se encuentra, sabiendo que va a ser cuestionado, porque llega con una mujer. En escritos de los esenios se dice que José es un maestro esenio, o sea, no es el equivalente a lo que nosotros llamamos como un carpintero de hoy en día. La carpintería en ese tiempo es un arte, y ese arte lo llevan a cabo personas de un conocimiento avanzado. José es un maestro esenio de un conocimiento avanzado, sin embargo, teme el cuestionamiento de llegar con una mujer. Esa mujer, María. A veces me han preguntado por qué a los José se les dice Pepe. Es desde ahí. Porque a José, una vez que se universaliza la creencia del cristianismo, se le colocan dos P's antes de su nombre, Pepe, José, y el significado de cada P es padre putativus, es decir, no es un padre que haya engendrado, es un padre que ha educado, y a partir de ahí a los José se les dice Pepe. Qué interesante todo esto que nos comenta, doctor. Yo estoy segura que tú allá que nos estás visualizando,
Igual quieres comentarnos algo, si estás a favor o en contra, si sabías todo lo que nos está comentando el doctor Marco Antonio Polo Scott. Así es que te invito, por favor, este programa, queremos escucharte como siempre. Nos vamos al primer corte rápidamente. Héctor, buenas tardes a todos. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Y bueno, muchas gracias porque estamos de regreso, por estar con nosotros en este tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Vamos directamente con la efeméride y con la frase de esta tarde. La efeméride dice así: hoy 12 de diciembre de 1972 muere Justino Fernández, escritor, historiador, esteta, filósofo y académico mexicano, quien dejó como legado textos imprescindibles para la comprensión del arte mexicano. En 1531, la Virgen de Guadalupe se aparece ante Juan Diego en el Tepeyac. Vamos directamente con la frase, y la frase dice así: nunca eres demasiado viejo para tener otra meta u otro sueño. Clay Staple Lewis. Esto es Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, y regresamos con los profesionales. Adelante. Gracias, Héctor. Doctor, voy a leer una breve historia que nosotros hemos escuchado mucho y que hay varias películas respecto a la tradición religiosa, como cuenta la aparición de la Virgen María. Y dice más o menos así, que el indio Juan Diego se dirigía a Tlatelolco, es atraído por un hermoso canto de pájaros y le llaman una dulce voz de una jovencita que le habla en náhuatl. Y ella le dice que es la Virgen María, la siempre Madre de Dios, la que sirve al Creador, y que le pide que vaya con el obispo de aquel entonces y que le diga que quiere un templo en ese cerro. Le dice que es la Virgen del amor, de la verdad, de la justicia, de la ternura, de la compasión. Posteriormente, Juan Diego, que iba a Tlatelolco, va a ver al obispo y le dice lo que sucedió. No le cree, se va nuevamente Juan Diego, se le vuelve a aparecer la Virgen María y le dice, vuelve con el obispo el domingo. Juan Diego regresa nuevamente a ver al obispo en domingo, y que el obispo, que en ese entonces era Zumárraga, pide que lo persigan para ver a dónde se dirige el indio Juan Diego. De pronto se les pierde, se le vuelve a aparecer la Virgen María a Juan Diego y le vuelve a pedir lo mismo. Y le dice que regrese a la mañana siguiente. Juan Diego no puede regresar porque tenía un tío muy enfermo, y en el camino la Virgen de Guadalupe, intentaba no regresar, le dice que cuál es su angustia, que por qué teme si su tío ya está sano. María le dice nuevamente que vaya a ver al obispo, lo va a ver nuevamente y él le dice, sí es cierto todo lo que me dices, preséntame unas pruebas. Entonces regresa a grandes rasgos, claro que estoy haciendo un resumen, vuelve a hablar con la Virgen de Guadalupe y esta le dice que corte unas flores y que se las lleve. Según la tradición religiosa, dice que en este cerro no se daban las rosas, y mucho menos en invierno. Recoge estas flores, las lleva al obispo. Al momento de mostrárselas, porque no lo querían recibir y tardó mucho esperando, al momento de mostrárselas, en la tilda de Juan Diego aparece la imagen de la Virgen María, y así cuenta la tradición que fue como el obispo Zumárraga, frailes y todos los que los acompañaban, para ellos esto es un milagro, y entonces le creen a Juan Diego. Hasta ahí es como el resumen de cómo es que la tradición religiosa marca las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que en este caso fueron 4, pidiendo que se hiciera un templo, que se le apareció 4 veces a Juan Diego. Y de acuerdo a esto, la última aparición el 12 de diciembre de 1531. Así es. Bueno, mire, lo primero que tenemos que comentar es que no se está cuestionando la existencia de la Virgen de Guadalupe. Como dije en un principio,
con que se crea, esto se vuelve realidad. Y es una realidad específica para el trabajo de lo que, en lo que se refiere a la psicoterapia transpersonal, principalmente porque es un elemento fundamental para el trabajo con nuestros pacientes. Mi primer comentario es que la fecha no coincide. Y no coincide porque la iglesia donde va Juan Diego, el supuesto Juan Diego, no había sido construida. La iglesia en Tlatelolco se construye hasta 1572, motivo por el cual él no pudo haber ido a Tlatelolco, a la iglesia, a solicitar la comunión y en una ocasión y en otra, por ejemplo, los santos óleos para su tío, porque no existía tal iglesia. Además, debemos de saber que a los indios no se les consideraba humanos. Como consecuencia, ellos no tenían derecho a la comunión o a los ritos religiosos católicos, sino hasta aproximadamente 1544, es decir, más de 10 años después. Antes, en 1531, había una discusión donde se cuestionaba si eran seres humanos o no lo eran. ¿Y cuál era el conflicto? Que si no eran seres humanos, entonces carecían de alma. La primera contradicción que encontramos tiene que ver con que hay elementos que se cuentan en un documento que se llama el Valeriano Relación, pero que también recibe un nombre náhuatl, en este sentido el Nicat Mopowa, que nos dice y narra toda esta historia. Por desgracia, quien lo escribe, Antonio Valeriano, que muere a principios de 1600, en los primeros años de 1600, no deja un documento como tal. Se habla de que alguien posteriormente, más de 100 años después, en 1648, se encarga de escribirlo, y me estoy refiriendo a Luis Lasso de la Vega. Antes no existe ni la historia que usted me ha contado, ni existe siquiera Juan Diego. La primera vez que lo mencionan está en 1648, y que es un libro que escribe en ese sentido Luis Lasso de la Vega. Y este escrito de Luis Lasso de la Vega está en función del Valeriano Relación. Bueno, doctor, aquí hay mucha controversia porque también los datos que nos dimos a la tarea de buscar hablan que existe una copia de esto que escribió Antonio Valeriano en unos archivos públicos de Nueva York de la colección Lemus. Son quien lo tienen actualmente. Entonces, por un lado se dice que no existió, por otro lado que no coinciden las fechas. En este archivo público de Nueva York, colección Lemus, tienen una copia de esto, y sí, efectivamente Antonio Valeriano es considerado como un indígena sabio que estudió con los franciscanos latín y español, y que fue como escribió como la interpretación del náhuatl, porque también sabía náhuatl, al español. Y este códice pues está en estos archivos, copia de este códice. Sí, esa es la cuestión, que es una copia, no es el escrito original y no es el escrito de Antonio Valeriano, sino es el escrito que hace Luis Lasso de la Vega. Esa es la cuestión. Y que este escrito se hizo más de 100 años después, en 1648. Y la aparición es de 1531. Bueno, pero recuerden que la tradición de ese entonces era transmitirlo oralmente, o sea, en la tradición azteca se transmitía todo oralmente. Bueno, no es tan así.
no se escribía. La tradición azteca no compartía los dos elementos, el escrito y el oral. Sin embargo, muchos de los documentos escritos por los aztecas fueron destruidos. Aquí la cuestión es que dentro del escrito, si damos por hecho que existió ese documento, no la copia, el documento, la cuestión es que este año que nos narra que un indio específico, Juan Diego, iba hacia una iglesia que no existía, y en ese año hay otro punto, que es el que recién comenté. A los indios no se les consideraba que podían hacer sacramentos, porque no se les consideraba humanos. Había una discusión, esa discusión concluye aproximadamente en 1544, donde se determina que sí son seres humanos y que sí poseen alma, y como consecuencia deben de ser evangelizados. Entonces, estas dos cuestiones primeras darían paso a refutar parte de este elemento. Pero hay una más. Zumárraga en ningún documento menciona este hecho. O sea, ya no pensemos en la tradición que usted dice azteca, que en esencia ya no están, fueron aniquilados. Los pocos que pudieron huir se refugiaron hacia las orillas, en lo que hoy se conoce como Xochimilco. Pero en Xochimilco había asentados pueblos que también odiaban a los aztecas, porque eran angelitos los aztecas. Entonces, sobrevivieron muy pocos. Hoy en día es muy difícil encontrar algún segmento de gente que haya venido de esta tradición en México, pero en España sí los podemos encontrar, recordando que varios de los príncipes aztecas fueron llevados a España. Incluso todavía existe la tradición del apellido Moctezuma en aquellas tierras. Bueno, depende desde dónde lo interprete uno, doctor, porque la iglesia somos todos. La iglesia, yo puedo decir, yo soy iglesia, y todos los católicos en este caso. Nada más le quiero decir que no podemos ser todos, por una razón. Bueno, los que somos católicos, los católicos decimos que la iglesia no es un área como tal o un monumento como tal. La iglesia somos todos nosotros. Entonces, si lo tomamos desde este punto de vista o desde esta interpretación, pues Juan Diego sí podía haber ido a la iglesia, porque no simplemente se iba a reunir con otras personas o iba a hablar de las nuevas creencias, en fin. Y entonces, efectivamente, no había un monumento, no había una construcción, pero depende de dónde lo interpretemos. Lo que sucede es que, como le comentaba al principio, no estamos cuestionando a la Virgen de Guadalupe, no tenemos esa facultad. Con que usted crea, eso hace que exista la Virgen de Guadalupe. Mi comentario es con los documentos escritos, y le digo que las personas más importantes que dejaron escritos de la época, como el caso de Bernal Díaz del Castillo, no habla en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En su caso él no puede hablar porque no se encontraba en México. Pero el obispo Zumárraga, del que usted menciona, no dejó ningún escrito de un hecho que debió de haber sido más que sobresaliente, porque además necesitó infinidad de recursos para construirse. De la misma forma que su sucesor, Alfonso de Montúfar, el segundo obispo aquí en la Nueva España, tampoco lo comenta. Pero tampoco lo comenta el cronista de la época, Jerónimo de Mendieta. Como consecuencia, no hay nadie que lo comente. La aparición como tal se da más de 100 años después, el comentario. Y hacen comentario a una copia de un documento que no se tuvo a la mano. Que ya hablamos del Valeriano Relación, escrito por Antonio Valeriano, y que dice esto. Entonces, como todo esto no se comenta en esos años, y hay el antecedente de que los indios no eran considerados humanos, que hasta el 1572 no existió templo alguno, ni iglesia alguna en Tlatelolco. Entonces, las fechas, por lo menos hasta este momento, de lo que vamos hablando, no corresponden. Y sin en cambio, yo tengo otra fuente de un programa de History Channel, donde dice que fuentes numerosas de códigos indígenas
hablan de estos acontecimientos, por lo tanto se puede verificar que estos personajes de la historia existieron. Donde por favor, se cuenta a Juan Diego, bueno, por supuesto Zumárraga, y que todo esto aparece en los códigos precisamente que seguramente fueron de estos. Es que quiero decirle que pasa algo. Para 1531 prácticamente ya no quedaban aztecas. La conquista culmina en 1521, 10 años antes, pero la batalla y la epidemia que se genera en el tiempo aniquiló a la gran mayoría. Hay otros pueblos alrededor de lo que se conoció como Tenochtitlan, pero estos pueblos no eran aztecas y obviamente no tenían el acceso al conocimiento que sí tenían los aztecas. O sea, si se escribió algo, dudo mucho que haya sido por parte de los aztecas. Para 1531 prácticamente se había pacificado lo que hoy conocemos como México, incluyendo en las expediciones que fueron yendo en los años 1500 y 1600 hacia el norte del país. Entonces, como no hay antecedentes, y aquí la parte más importante es que uno de los que usted menciona no escribió algo que debió de haber escrito porque se llevaba una bitácora de acontecimientos, y me refiero al primer obispo de la Nueva España, Zumárraga. Él no deja conocimiento de la existencia de esto. Lo que sí sabemos es que en el Tepeyac había un culto previo, y un culto no cualquiera, sino un culto muy, muy grande. Muy fuerte. Un culto que en el mejor de los casos llevaba cientos de años llevándose a cabo, y que de alguna manera había la intención de minimizar este culto o de transformar este culto. Aquí ya entran otros elementos que nos hablan de cómo se dice históricamente de lo que pudo haber pasado, recordando que los primeros que cuestionaron la aparición de la Virgen de Guadalupe fueron los franciscanos. O sea, a partir de los franciscanos empezó un debate que hoy en día no ha concluido, y no ha concluido porque la mayoría de las pruebas que se pueden aportar a favor, casi todas se caen por su propio peso, diciéndole entonces que cree usted o los que creen en la Virgen de Guadalupe por fe, y eso le da existencia. Finalmente, hay una frase entre los católicos que decimos hombre de poca fe. Pero también yo tengo algunos datos de la Universidad Autónoma de México, del Instituto de Biología, que comprobó algunas cosas, y de un pintor, Miguel Cabrera. Pero fíjense qué tema tan interesante que ya nos llegaron inmediatamente comentarios, se los voy a leer. Osmar Sebastián: si Juan Diego no aparecía en la historia, ¿quién lo puso en el mapa? Bueno, déjeme contestarle quién lo puso en el mapa. En el mapa lo pone en primera instancia Luis Lazo de la Vega, que toma y escribe el libro que está relacionado a el Valeriano Relación, y que finalmente en una traducción del libro escrito por el padre Miguel Sánchez de 1648, meten esto. El padre Miguel Sánchez toma como referencia la traducción del Valeriano Relación para hablar de esto. Antes de él no hay nadie que lo mencione de la misma jerarquía eclesiástica católica. ¿Y cabe la posibilidad de que existió pero alguien lo destruyó? Cabe la posibilidad de lo que quiera, pero esas son las evidencias, y hasta ahorita lo que yo estoy comentando son de evidencias. Difícil es que alguien lo haya destruido, porque no hubo una sola personalidad en la época, sino un conjunto de personalidades que debieron de haberlo mencionado, pero no lo mencionan. Y además, de acuerdo a la edad de Antonio Valeriano difícilmente también lo pudo haber vivido por la fecha de su muerte.
como consecuencia a él también le llega, en su caso, como digas, el documento que lo sustenta es el Valeriano Relación. Este documento no se tiene un original, se tiene una copia. Nada se publica de otras fuentes fidedignas de la época, como toda la jerarquía eclesiástica del primero, segundo obispo de la Nueva España, ni tampoco del cronista, ni tampoco lo comenta el virrey. Entonces, en ese sentido es donde se dice, la primera vez que se escucha de él está en 1648, sí, 100 años más de 100 años después, y queda plasmado en un libro que se publica en 1649, un año después de que se sabe. Ahorita regresamos con tu comentario, Oscar Hernández, también el comentario de Fernando Nadales y de Adolfo Lezama. Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Recuerden que cualquiera de nuestras plataformas, mientras que ustedes escriban Radio Info del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, así automáticamente ustedes podrán visualizarnos, escucharnos, la opción que ustedes prefieran. Esto es Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y ellos tienen información, ellos tienen el conocimiento. Adelante. ¿Y tú que estás del otro lado, qué opinas? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es inventado? ¿Tienes la fe? Pues bueno, vamos a ver qué dice Adolfo Lezama. ¿Usted cree que los mexicanos somos seguidores de la Virgen por la sociedad en la que vivimos, pero que en realidad no podemos confirmar que exista? No. La Virgen de Guadalupe existe. Y existe en función de todo lo que se establece dentro de la percepción de los códigos de creencia. Pero además los mexicanos traemos con ella nuestras herencias familiares que se han ido dando de generación en generación. Y vuelvo a comentar, claro que existe porque por lo menos yo pensaría que cerca de 1 millón de personas en México, pero el culto de la Virgen de Guadalupe está en toda América Latina. Hago la aclaración y me consta porque he estado ahí y he visto cómo la adoran, a veces por encima de otras vírgenes de la localidad. No. Doctor, según las estadísticas, cada año vienen aproximadamente 14 millones a la Basílica a ver a la Guadalupana. Seguro que sí, a mí me toca ver a muchos de ellos. En este día, o sea, 14, bueno, en los días anteriores, para el festejo del 12 de diciembre, a eso me refiero. A lo largo del año mucho más, pero en estos días 14 millones. Hasta donde me ha tocado ver, todo inicia aproximadamente el 9, se empieza a ver las marchas masivas el 10 y el 11 son los ríos de gente. Yo vivo en Santa Catarina, Tláhuac, y en el pueblo, y me toca agarrar la carretera. Todos estos años he agarrado la carretera y me toca ver a los ríos de gente en distintos horarios, incluso a veces ya tarde, el 11, bajando, caminando con las carriolas, con los niños, las personas adultas, las familias. No tengo ni una duda de la existencia, porque no puede ser que tanta gente, tantas personas, tantos seres humanos profesen esta creencia sin fundamento alguno. De lo que estamos hablando son de las fechas con respecto a la aparición, y para cualquier psicoterapeuta que se jacte de ser eso, sabe que la creencia del paciente es intocable. Con la creencia del paciente basta, como usted no lo dice. Así es. Constantemente. Igual sucede con otras creencias. Colocando, por ejemplo, una creencia que es muy discutida, la de la Santísima Muerte. Si el paciente cree en ella, ese es un elemento que se debe tomar como verdadero dentro de la sesión terapéutica, al menos en psicoterapia transpersonal. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Nadales. Dice, en mi familia son muy tradicionalistas en la cuestión religiosa. Yo les cuestiono sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe porque no hay realmente un sustento científico como a cómo afecta esto a la parte transpersonal. Regularmente todos nosotros seguimos nuestras herencias familiares. Esas herencias familiares las seguimos por similitud, que significa que tú, Fernando, sigues las creencias que tus padres te han enseñado, o por oposición, es decir, en referencia a las creencias que te han enseñado, esas creencias tú las cuestionas y las llevas por otro camino diferente al que se dan las herencias familiares. Es decir, estás en contra,
pero de todos modos siguen siendo parte de tus herencias familiares en este rubro de la oposición. Y nos dice Óscar Hernández que el dato de Pepe le parece un dato muy interesante. Él no sabía que por eso se les dice así a los Josés y que le manda un abrazo. Gracias, Óscar. Pues aquí tengo un dato que según la Universidad Autónoma de México, del Instituto de Biología, comprobó que las fibras de la yate son muy antiguas y que realmente lo que se plasmó ahí no fue pintado, sino fue como que apareció en un solo instante, no fue pintado poco a poco. Mire, Y también Miguel Cabrera, un pintor mexicano, dice que para ese entonces que un pintor eligiera una tela como la yate era algo muy absurdo, porque es una tela que se corroe muy rápido y que inclusive llega a tener plagas. Entonces ellos en conjunto hablan de que la yate pues es como un milagro. le quiero decir que de acuerdo a los franciscanos, los que no contrarios Así a que la nos fe comentaba católica, que los franciscanos sí, son pero los los primeros. Ellos plantean esta versión, que para 1550 aproximadamente se daban cuenta que por más que buscaban introducir la fe en los oriundos, en los nativos de estas tierras, no lo conseguían, pero que se daban cuenta al mismo tiempo que Tonantzin era como la entrada y que Tonantzin de alguna forma podía ser transformada porque la creencia sobre la Virgen María en ellos es muy muy fuerte, y en ese sentido hacen una estrategia. Quiero decir que estoy ocupando la palabra estrategia en el mejor de los sentidos, para generar un culto en el mismo lugar donde se llevaba el culto a Tonantzin, que además de alguna forma también es madre Tonantzin, y en ese sentido encargan a un indio que recibe el nombre de Marcos de Aquino, que es natural de estas tierras y que ha estudiado pintura y lo ha hecho de maneras más que sobresaliente. Marcos de Aquino también recibe el nombre de Marcos Zipac. Y todo esto sí quedó registrado en los escritos franciscanos aproximadamente del año 1556, aunque estos escritos fueron vetados posteriormente. En ese sentido les puedo decir que sí hay algo que habla, pero aquí no hay Juan Diego, no hay Tlatelolco, no hay tío que está a punto de morir, no hay estas cuatro cuestiones que el mismo Zumárraga se encarga de no comentar, a pesar de la bitácora que debió de haber llevado, pero ni tampoco el segundo. Y sabemos que la construcción, la primera edificación, sí la llevaron a cabo los franciscanos, y que la Virgen de Guadalupe tomó como primera similitud una Virgen española. Ahí hay toda una historia que se cuenta por parte de los franciscanos. De la misma forma, le puedo decir que mucho de lo que se ha dicho o que han dicho científicamente, cada vez que se toma en serio el estudio, se cae por sí solo, y se cae porque el aparato con el que dicen investigaron no existía o estaba apenas dándose. Entonces quiero decirle que la defensa de la existencia, de la historia de la aparición de la Virgen, no es factible llevarla por el lado científico, porque se entran en contradicción tras contradicción tras contradicción. Ahora, también se sabe que no fue pintada en un solo momento. También se sabe que el fondo es una base blanca. También se sabe que después dijeron algunos astrónomos que no eran astrónomos, pero que parecían astrónomos, que las estrellas estaban colocadas de acuerdo a como estuviesen colocadas las estrellas el 12 de diciembre de 1531. Y quiero decirle que todo esto, incluyendo lo que se ha dicho de la NASA,
la NASA no verifica ni valida todo lo que se ha dicho, ni el famoso sabio Callahan. Entonces, porque además Callahan no era una persona que pudiese decir, después desmintió lo que habían dicho que él había dicho. Le vuelvo a decir, aquí la cuestión es querer intentar justificar a través de la ciencia algo que tiene que ver con un mundo diferente llamado fe. Y esto dice entonces que hay un indio que las fuentes son muy controversiales, porque yo tengo aquí de Discovery 2009 un video donde aparecen personas de la NASA donde dicen que lo que usted nos está comentando. Bueno, dicen que ellos estuvieron solo a 2 centímetros de la imagen porque nunca la tuvieron en sus manos, y que está plasmado la constelación que en ese entonces podría haberse dado. Muchas otras conciencias que obvio le han querido buscar, que la cara de la Virgen está a 23 grados, como la Tierra está a 23 grados, que es lo que permite que haya vida en la Tierra. Son otras similitudes que la gente ha buscado. Y bueno, dice Fernando Ramos, la Basílica antes de Fernando, quisiera decirle lo que escribió y certificó el director de la NASA con respecto a Callahan, a quien la iglesia le llama el sabio Callahan, dice, de Estados Unidos. La ha estudiado con aparatos de rayos infrarrojos y ha descubierto que la tela no tiene ningún engomado ni preservante y que no se puede explicar cómo esas pinturas han resistido 4 siglos en un lienzo tan ordinario. Con estos rayos infrarrojos se ha descubierto que la imagen no tiene esbozos previos como se ve en los cuadros de Rubens y Tiziano, sino que fue pintada directamente tal cual se la ve, sin tanteos ni rectificaciones. Continúa. La imagen no tiene pinceladas, la técnica empleada es desconocida en la historia de la pintura, es inusual, incomprensible e irrepetible. Esto es lo que manejaron en primera instancia que había dicho Callahan. Dice por otro lado la NASA, el director de la NASA, es impreciso y vago lo que se está planteando. Incluso el término de sabio a Callahan, el cual por cierto escriben mal. Usando un aparato de rayos infrarrojos, determinó que no tenía ningún engomado ni preservante, y continúa diciendo la NASA a lo que se habían dicho que había dicho. Y dice la NASA que en muchos sitios religiosos he visto que ponen a Callahan, lo que Callahan dice, yo no tengo nada que ver con esto. Pero también dicen que los rayos infrarrojos que supuestamente ocupó Callahan no sirven para ver lo que dicen que Callahan dijo. Eso lo sigo hablando de la NASA, porque lo que necesitaban para hacer lo que ahora sí ya existe es un rayo láser horizontalmente, y así lograr capturar secciones ocultas dentro de la pintura fotografiando con filtros infrarrojos. Las fotografías infrarrojas no son capaces de revelar los trazos anteriores, pero sí los retoques. Y esta parte del retoque nos llevaría a lo que dicen los franciscanos de este indio Marcos, quien establece que él se encargó, bueno, dicen los franciscanos, no el indio, que él se encargó de hacer no solo la pintura, sino también los retoques que posteriormente se hicieron, de acuerdo a franciscanos. Pero lo que acabo de leer viene de la NASA. Por eso digo que es toda una controversia. Fernando Ramos, la Basílica de Guadalupe es el segundo templo católico más visitado a nivel mundial. El primero, por supuesto, es la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Así que algo a todo debe de ser real. Volvemos al comentario, no estamos cuestionando a la Virgen de Guadalupe, no tenemos ese carácter, ni yo no tendré esa capacidad para hacerlo. Solo el relato con respecto a su aparición, y solamente con respecto a su aparición, no más allá. Ok, Sandra Arreola nos dice, desde el punto de vista histórico y de acuerdo con el ingeniero Joel Romero, don Ignacio Manuel Altamirano trató magistralmente a Juan Diego cuando le dijo que el día que no hubiera Guadalupe ni Juan Diego no habría nacionalidad mexicana.
Y agrega el ingeniero Romero en una entrevista pública, Juan Diego es un modelo de paz interior que todos necesitamos en este confuso mundo, y su principal hazaña es que, estando condenado a la oscuridad, fue llenado de luz a pesar de, con la luz propia a pesar de la luz guadalupana. No tengo ni una duda de lo que me dice Sandra. No sé qué tanto es esto lo que pudiese ser, de acuerdo a lo que maneja don Ignacio Manuel Altamirano. Lo que sí sé es que la historia de México, y no solo esta historia, está plagada de imprecisiones. A veces muy como muchas gestadas, otras historias. sí, muy gestadas a propósito, y parte de ello tendríamos que revisar al cura Hidalgo, tendríamos que revisar a los niños héroes, tendríamos que revisar a los héroes de nuestra revolución, y esto es muy, no sé si de los mexicanos, pero sí al menos de los mexicanos en el poder, la necesidad de generar historias que tienden a distorsionar los hechos. Y seguro que no estoy diciendo que la Virgen no existe, ni que es sosiego de paz, ni remanso de nada, no, seguro que lo es para aquellos que creen en ello, y adelante. Yo ahorita recuerdo que, por ejemplo, incluso muchas de nuestras abuelitas ni siquiera tienen con precisión qué día nacieron. Y estamos hablando de 110, 120 años atrás, porque precisamente los registros son o no existían, o se perdieron, o no se registraban todo. En fin, nos dice Fernando Reyes: yo no creo en la Virgen, soy más seguidor de la Santa Muerte, pero como usted dice, son tradiciones que te inculca la familia. Incluso yo me llamo Fernando Guadalupe. Así es. Roxana Arcos: Juan Diego había crecido huérfano, de otra manera no se explica que viniera bajo la tutela de su tío paterno. Juan Bernardino da todos los datos de los usos y costumbres familiares de la época. Nada más que no habla de él, esa es la única cuestión, que no habla de él. La primera aparición del nombre de Juan Diego, ya comenté, 1648, se publica en 1649. Antes la historia no está contada, pero aquí lo importante es que no son retractores, no son la parte contraria, son los mismos católicos, en este caso quienes se encargaron de construir el templo, los que hacen esta versión, una versión que habla de que en base a una estrategia para que los indios tuvieran una conversión de mejor manera, en alrededor de 1550 ¿Usted realmente cree que fue una estrategia de la Iglesia Católica? Conociendo a la Iglesia Católica, quiero decirle que eso y más ha sucedido en la historia, y no quisiera meterme para darle muchos datos de lo que ha hecho la Iglesia Católica a través de la historia, y no solamente en México. La universalidad. Y para ello le digo una cosa, mire, nada más le voy a pedir que investigue cuando quiera y como quiera el reino de las prostitutas, o mejor llamado en su momento el reino de las putas, que se da en la historia de la Iglesia Católica, y cómo se generaba el poder a través de los papas en cuestión y de los obispos de Roma. Incluso le diría, tendríamos que irnos más atrás, mucho más atrás, para hablar más o menos del año 180 después de Cristo, para hablar de Eristeo, obispo de Roma, y lo que hace Eristeo con respecto a la fundamentación y colocación de la primera piedra como tal de la Iglesia Católica, y su universalidad, y todo lo que dejó fuera por sus creencias de él, y claro, por la situación que estaba imperando en ese momento en Roma y en las naciones gobernadas por Roma, la matanza de cristianos. Entonces, si usted me pregunta que si yo creo que la Iglesia puede manipular, hombre, pues si acabamos de ver No en general, en este caso en específico. ¿Mandé? En este caso en específico de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Soy una persona que tiendo a cuestionar, y los elementos que yo poseo hasta este momento me dicen que hay una historia que fue alterada. Ok, Verónica Ríos nos dice coincidentemente: la Iglesia tiene que utilizar algo para hacer la conversión de los indígenas al catolicismo. Se dice que en las casas de los indígenas
ya se hallaban imágenes católicas que tenían un hoyo en la base donde colocaban sus monolitos. Así es, y esto es algo muy bonito que se da cuando lo investigamos en su caso, es que en donde se colocaba la imagen católica, porque era forzoso, porque Se obligaban de alguna manera. El cristianismo entró con látigo y con muerte en México. Entonces, ¿qué es lo que hacían los pobladores en ese tiempo? De frente colocaban el santo católico y por detrás su adoración prehispánica, de tal manera que cuando llegaban a revisar a quién estaban adorando, porque los católicos en ese tiempo le llamaban barbarie a una adoración contraria, entonces se veía el santo católico. Ese es el sentido de los nichos que todavía prevalece en muchas casas, o al menos en la Ciudad de México. Basta con visitar algunas casas en Tláhuac, en Milpalta, en Xochimilco, de las casas antiguas, y se va a encontrar este nicho que después se repitió, pero no saben por qué se repitió, solo lo repitieron porque así fue generado en generaciones anteriores. Doctor, pues nos vamos a la última pausa de este programa para regresar a las conclusiones finales. Queremos seguirte escuchando, solo tienes unos minutos más para expresarte. Recuerda que este programa es tuyo. Gracias por estar con nosotros. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Y estamos de regreso en el último bloque de aquí de tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Adelante. Nos dice Anel Soto, doctor, yo sé que Tonantzin significa nuestra madrecita. Se trata de un diminutivo reverencial, porque la adoración de la Virgen de Guadalupe se encuentra íntimamente entrelazada con la de aquella diosa de los nativos mesoamericanos. Bueno, mira, Anel, el sentido de la traducción que encontraste de Tonantzin tendríamos que revisarlo. No se daba en ese tiempo de esta manera. Una, dos. Tonantzin es una diosa madre porque es una representación en esencia del maíz, recordando la importancia que el maíz tiene en nuestro país. No solo a Mesoamérica, también a Iberoamérica tenía influencia porque los pobladores de esas tierras rebasaban la posibilidad de que solo se dedicase a un culto azteca, más bien era un culto náhuatl. Este entrelazamiento entre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe lo hicieron posteriormente los franciscanos. Anteriormente como tal no existían, no tenían esas cualidades que tiene hoy, ni siquiera cuando se generó la Virgen de Guadalupe como una aparición mariana que representa a la Virgen María. Y entonces en ese sentido hoy tenemos algunas modificaciones que se fueron dando. O sea, no era como tal la madre de los mexicanos en ese tiempo, no se consideraba de esta manera. En primera instancia se consideraba como la protectora de los españoles, que es otro de los datos que dejaron bien documentados los franciscanos. Doctor, antes de cerrar el programa, ¿tiene alguna noticia que darnos? Sí, hace unos momentos nos han mandado el comunicado de la muerte de nuestro amigo y la muerte de la madre de nuestro amigo y maestro Ernesto Burela. Ernesto, estamos contigo y en su caso tú decides de qué manera quieres que nos acerquemos y apoyemos. Ernesto Burela, un abrazo con todo mi corazón. Doctor, todos estos enigmas de la Virgen, ¿verdad? Invento. ¿Tú qué piensas? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es necesario comprobarlo? Desde lo transpersonal, doctor, ¿nos puede hacer un cierre? ¿Cómo es que los psicoterapeutas transpersonales deben de tomar toda esta información de sus pacientes? Recordemos que un acontecimiento tan significativo en nosotros no solamente puede ser visto a través de un ángulo. Ya lo comentó usted en referencia a una frase que hace muchos años planteamos. Con el Dios del paciente basta.
con la Virgen, la creencia de la Virgen de Guadalupe en el paciente, basta para el trabajo psicoterapéutico. Estamos reuniendo en una figura los tres elementos fundamentales de los acontecimientos transpersonales: lo transgeneracional, lo intergeneracional y lo intrageneracional. Y la verdad que mi deseo es que todos aquellos que en estos días peregrinaron hacia la basílica o hacia otros lugares para encontrarse con sus creencias, con su madre, para pedirle protección o salud para el siguiente año, les sea concedida y que regresen en paz y sin novedades a sus hogares. Pues doctor, no me queda más que agradecerle una vez más tan valiosa información, como siempre nos da datos que muchas veces otras personas o yo en lo personal también desconozco. Gracias por compartir todo este cúmulo de conocimientos y gracias a ti, sobre todo muchas gracias a ti por participar, por estar con nosotros, por enviar tus preguntas. Si crees en la Virgen de Guadalupe, pues feliz día. Si no, igualmente que tengas un día maravilloso. Todo depende de nosotros. Quisiera comentar que las preguntas que no nos han llegado o que nos están llegando las vamos a atender en la primera parte del siguiente programa, pero todas, como siempre, como es nuestra costumbre, serán comentadas y en su caso contestadas si poseemos el conocimiento para hacerlo. Ok, pues buenas tardes doctor, buenas tardes a todo el staff, buenas tardes sector y que tengas una linda semana. Hasta pronto.